Muy bien. Cuando nosotros hablamos de gráficas, estamos hablando de valores que están en dos dimensiones. Voy a insertar acá lo que es una pequeña recta. Cuando hablamos acerca de una dimensión, estamos hablando de un eje, ¿verdad? Puede ser el eje X cuando manejamos el sistema cartesiano. Y cuando estamos hablando acerca de dos dimensiones, estamos hablando de estos dos ejes, el eje X y el eje Y. Cuando ya manejamos la tercera dimensión, en este punto de intersección hay un eje que sobresale hacia adelante. Entonces, eh, en la electrónica se suele utilizar lo que son estos dos tipos de ejes. Primeramente, para poder representar valores y poder interpretarlos. Vamos a borrar todo. Muy bien. Entonces, lo primero que voy a mostrarles acá es cómo es la ecuación de una recta en las cuales primeramente, están determinados por una constante. A esta constante normalmente se lo conoce como A. Muy bien. Después, tienen una pendiente, y esta pendiente lo vamos a conocer con el nombre de B. La fórmula de una recta es igual a la constante más la pendiente por la pendiente por la variable X. Entonces, fíjense, en el momento de nosotros insertar esta ecuación, nos empieza a graficar lo que es una recta. Y si yo variara los valores, por ejemplo, de la constante A va a depender en el origen 0, donde choca con Y. Entonces, fíjense, si yo voy cambiando estos valores, va cambiando la recta, pero de posición. ¿Sí? Cuando yo cambio la pendiente, va a cambiar respecto a lo que es el giro. Fíjense, la pendiente puede ser negativa o puede ser positiva, ¿verdad? Entonces, esta, este gráfico no nos puede dar a nosotros valores que extraemos en el momento de poder calcular. Vamos a ver más adelante que las resistencias, los RDLs, los termistores, presentan este tipo de gráficos. ¿Y cómo es la forma correcta de poder leer estos gráficos? Bueno, entonces vamos a hacer acá. Imaginemos que esta es la cuenta de ahorro. Vamos a hacerlo así. Muy bien. Esta es la cuenta de ahorro personal de su persona. Este es el momento en el cual en el día cero usted está empezando con un valor determinado. Está empezando, ejemplo, con $5 dentro de lo que es la cuenta de ahorro que usted tiene. Ahora yo voy a extraer acá, voy a extraer otra recta, pero va a ser una recta referencia. Ahí está. Y lo voy a segmentar para que se vea que no forma parte de la recta. Entonces aquí vamos a venir otra vuelta. Listo. Vamos a hacerlo de esta manera para que podamos moverlo. Vamos a venir acá y vamos a decir que x1 es igual a un valor determinado. Otra vuelta, x1 es igual a 2. Y también vamos a decir que y es igual a 3. Bien. Lo que necesito que observen en esta parte de acá es de que nosotros tenemos que ir graficando según valores.
No estoy pudiendo generar la ecuación recta. Vamos a generarlo directamente como estaba hace rato. Vamos a solicitar una recta y lo graficamos aquí. Y a esto lo vamos a llamar punto de intersección. Ahí está. No, entonces, la gráfica principal es la de color verde. Cuando nosotros queremos saber que en el día 0 hemos depositado una cierta cantidad, como $5, el día 2 hemos depositado aproximadamente $6, el día 4 hemos depositado casi $7, entonces tenemos un comportamiento. El comportamiento se va a depender de que en un futuro el depósito en el día número 16 se puede predecir. Entonces, ¿cómo trabajamos con este tipo de rectas? Hacemos lo siguiente. Si yo quiero predecir cuánto valor de dinero voy a tener en el día 16, yo lo que hago es una recta a la gráfica. Intersecto con este valor, ¿verdad? Esa intersección que me da se refleja sobre el eje Y. Esta variable de dinero está dependiente del tiempo. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántos días han transcurrido? Entonces, yo puedo calcular o puedo observar con la recta y decir cuánto dinero voy a tener ese día. Aquí vamos a mostrar lo que son los valores. Entonces, fíjense, en el día 16, a través simplemente de una reflexión sobre los ejes, yo voy a poder tener 11.4 dólares, ¿verdad? Ahora, imaginemos que esta recta corresponde a un satélite. Vamos a venir acá y vamos a cambiar la curva. Vamos a cambiar la curva acá y le vamos a dar una curva negativa. Aproximadamente eso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir acá? Hacemos una gráfica en el consumo del combustible del satélite y vamos determinando en cuántos años este combustible se va a acabar. Entonces se determina cuántos años de vida tiene el satélite. Si esta es nuestra gráfica del consumo de la gasolina, fíjense que ahora la curva Y va a valer ya no dólares, sino vale gasolina, vale algún producto. Pero lo relacionamos con algo. En este ejemplo vamos a relacionarlo, sigue con el tiempo. Cuando lo relacionamos con el tiempo, volvemos a graficar este tipo de datos y podemos ver que en el año 6, aquí vamos a hacer una intersección, en el año 6, el punto de reflexión es de 3.8. Imagínense 3.8 galones de gasolina que todavía tiene el satélite. Cuando ya han pasado 16 años, la capacidad de gasolina en el satélite ha reducido a 1.8, ¿verdad? ¿Y qué pasa si llegamos hasta el final? ¿En cuántos años termina de consumirse el combustible para este satélite? Entonces, imagínense que este es un proyecto que se va realizando, pero nosotros no podemos esperar la cantidad de años, como la observamos acá, 25 años para poder determinar un valor. Entonces, lo que se hace es un comportamiento principal, se grafica la recta y posteriormente podemos ir prediciendo a través de estas rectas lo que es el futuro y el comportamiento del sistema que estamos trabajando. Entonces, este tipo de gráficas no solamente pueden ser rectas, también pueden ser exponenciales, parabólicas. ¿Qué quiere decir eso? Que está empezando en cero, empieza con una pendiente muy pequeña y hay un punto de disparo que sube hacia arriba. Eso es una curva exponencial que vamos a ir viéndolo, sobre todo en el manejo de los LEDs. Entonces, la interpretación de estos gráficos es importante, número uno, en la electrónica, para poder determinar lo que son los valores. Y mencionando este inicio, ahora sí vamos a empezar a conocer los componentes y vamos a ir viendo en qué áreas vamos a aplicar este principio.
Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta parte va a ser, primero, vamos a ver en componentes uno los resistores y sus características. Vamos a ver la relación de potencia, valores comerciales, qué tipos de encapsulados existen. Los resistores, vamos a hablar de valores constantes, los encapsulados DIP, los encapsulados SIP. Vamos a determinar los valores, cómo podemos determinar los valores. También vamos a hablar de lo que son los resistores variables. Y en acá vamos a entrar a los que son mecánicos, los que son sensibles a la luz, sensibles a lo que es el calor. Y vamos a hablar del último, lo que es el resistor variable digital. Entonces, vamos a empezar con esta frase, resistores, todo es resistencia. Cuando hablamos del mundo de la electrónica, vamos a ir hablando de capacitores, vamos a ir hablando de transistores, vamos a ir hablando de MOSFET, vamos a hablar de circuitos integrados. Quiero que se graben esta frase dentro de sí. Todo es resistencia. Me gustaría que esta frase lo puedan escribir en el chat y así posteriormente vamos a ir grabando esta frase para entender cómo funciona la electrónica. Lo que les pido que hagan en este momento es poder escribir en el chat esta pequeña frase. Todo es resistencia. Hola, muy buenas noches. Hay un problema con el audio. Hola Franklin, buenas noches. Muy bien. Disculpen, teníamos un pequeño problema con el audio. Espero que de aquí en adelante ya no nos falle esta parte. Muy bien, entonces vamos a ir viendo lo que es la resistencia y la frase todo es resistencia nos va a acompañar en todo el trayecto y dimensionamiento de circuitos. Bien, vamos a continuar con las diapositivas. El día de ayer hemos visto lo que son los prefijos del sistema internacional. Hoy los vamos a repasar para que no se nos vaya olvidando de una manera muy rápida. Recordemos que la unidad de distancia es el metros y a esta unidad de distancia podemos colocarle prefijos como ser K, que en valores es 1000, podemos decirle centi, que es 0,01, y también podemos decir que es milímetros, ¿no? Puede ir cambiando el prefijo a la unidad. Ahora, cuando nosotros hablamos en el mundo de la electrónica, esta unidad podemos cambiarlo a valores de la electrónica, por ejemplo, valores de resistencia. ¿En qué se mide la resistencia? Se mide en la unidad ohmios. Y podemos añadir kiloohmios, megaohmios. Entonces, prefijos en el sistema internacional para que no se nos vaya a olvidar. ¿No se escucha? No se escucha. Muy bien, ahora sí me pueden escuchar.
Sí, Ahora sí. sí. Perfecto. Estamos teniendo muchos problemas de audio hoy día, pero vamos a avanzar con la clase y esperemos que puedan entender lo que se quiere explicar aquí. Bien, entonces regresamos a lo que se estaba mencionando acá. El día de ayer hemos visto lo que era relacionado a prefijos de sistema internacional. Lo vamos a revisar de una forma rápida para que no se nos olvide. Mencionamos que la unidad de metros es la unidad base de distancia. A esta unidad base que tenemos podemos añadir prefijos, como ser kilómetros, centímetros, milímetros, que son prefijos que nos ayudan a reducir los valores y cantidad en el momento de escribir la cantidad de metros. A esta unidad podemos convertirlo a unidades que son relacionados a la electrónica. En resistencia se maneja ohmios. Entonces aquí volvemos a manejar los conceptos de kiloohmios, megaohmios, ¿verdad? Entonces decimos que un kiloohmio, ¿no?, es igual a un 1000 ohmios y un megaohmio es igual a decir a 1.000.000 de ohmios. Al estar escribiendo toda esa cantidad de números, utilizamos los prefijos para poder simplificar todo este valor en una letra. Toda esta cantidad de ceros en una letra. Entonces es algo para recordar y que no se nos olvide. Muy bien. Características de la resistencia. Ya mencionamos que la unidad de medida va a ser el ohmio. La simbología, según la norma americana, es como se ve acá en la imagen. Y según la norma europea es de esta manera. Muy bien. Y posteriormente vamos a encontrar diferentes tipos de encapsulados que vamos a ir trabajando en el día de hoy. Posteriormente vamos a ver que existen valores comerciales que se manejan dentro de lo que son las resistencias eléctricas. Estos valores comerciales, como pueden ver acá en la imagen, van según secuencia. Imagínense, tenemos de un ohmio de 10, 100, 1K, 10K, 100K y 1 mega. Podemos ver 2.2 ohmios, 22 ohmios, 220 ohmios, 2.2K ohmios, 22 kiloohmios, 220 kiloohmios y 2.2 megaohmios. Fíjense que son valores predeterminados. No vamos a poder encontrar, por ejemplo, 25 ohmios como valores comerciales. Entonces, cuando hagamos el dimensionamiento de los circuitos eléctricos, es muy importante poder acudir a estos valores comerciales. Si sacamos un valor ejemplo, voy a colocar acá, sacamos un valor de 20 ohmios, en esa parte de acá, 20 ohmios para poder desarrollar el circuito, tenemos que aproximarlo o al menor o al mayor. Sí, en este caso podríamos agarrar un valor comercial de 18 ohmios o podríamos agarrar uno de 22 ohmios. Esto va a estar determinado a prueba y error en el momento que estemos trabajando, o también podemos determinarlo a través de cálculos si es que nos sirve manejar o con 18 o con 22. Pero acá se menciona y se recalca que los valores de resistencia son fijas. Fíjense, los comerciales tienen ya valores determinados. A nosotros nos queda agarrar de lo que tenemos en el comercio y poderlos trabajar con ello. Muy bien. Los encapsulados. ¿Qué tipos de encapsulados hay en resistencias? Bueno, vamos a poder encontrar todo este tipo de encapsulados en resistencias. ¿Sí? Encontramos desde los comerciales, los SMDs, los de potencia. Fíjense en este tipo de resistencias que son un poco extrañas. Antiguamente se encontraba mucho esto en las placas de sonido. Las resistencias variables encontramos acá, las que son rotativas, las que son lineales, ¿verdad? Entonces, esos son los encapsulados que podemos encontrar y posiblemente existan más encapsulados actualmente. En lo que vamos a hablar de resistencia, vamos a hablar lo que son la potencia. Y la potencia va a ser definida por la cantidad de corriente que puede conducir esa resistencia. Podemos encontrar acá resistencias que son a 10 watts. Después a resistencias
imagine, vamos a poner un ejemplo de 5 watts y esta la vamos a poner de 1 watt, ¿verdad? Entonces, cuando imaginemos este tipo de resistencias o este tipo de potencias que manejan, imagínense ductos que manejen agua, que circulen agua, ¿no? Que tengan un caudal de agua. Cuando la resistencia tiene poca potencia, el flujo de corriente es poco. Y por esa razón, el diámetro de este conducto es también pequeño, ¿verdad? Va a pasar un caudal determinado. Pero si nosotros aumentamos la sección de este conducto, al igual que hacemos de la resistencia internamente, lo que sucede es que el agua puede circular con más cantidad, el caudal de agua aumenta. Lo mismo sucede dentro de la resistencia. En este caso de la resistencia, la corriente eléctrica es lo que aumenta más. Y por último, si el conducto es mucho más grande, el flujo de agua va a ser también mayor. Relacionado hacia la alegoría de lo que es la resistencia, la corriente eléctrica también va a ser mayor. Entonces, la potencia va a determinar qué corriente nosotros podemos hacer circular sobre esa resistencia. Las potencias comerciales, aquí tenemos un ejemplo. Encontramos desde 1/8 de watt, 1/4 de watt, 1/2 de watt, 1 watt, 2 watts. Y en acá podemos observar de que podemos diferenciar principalmente por lo que es el tamaño. Sí, el de 2 watts, la longitud de esta resistencia va a estar sobre los 1.6 centímetros. Las de medio watt van a estar sobre los 1 centímetro. Las de 1/4 de watt van a estar sobre 6.4 milímetros, ¿verdad? Entonces, los tamaños nos van a determinar en este caso el valor de la potencia de este resistor. Cuando hablamos acerca de potencias SMD, nos vamos a encontrar con otro tipo de datos. Ejemplo, los encapsulados. Los encapsulados se llaman a este tipo de códigos que son 0.201, 0.4, el 12.06. Son códigos para los encapsulados. Y cuando nos referimos a encapsulados es al tamaño y dimensiones que presentan estos encapsulados. Por ejemplo, un 12.06, lo que se presenta en dimensiones de longitud y anchura es de 3.6 a 1.6, ¿verdad? A través de estos datos que nosotros tenemos, también podemos determinar la potencia que tiene este resistor en la electrónica SMD. ¿Hasta aquí habría alguna pregunta? Muy bien. Entonces continuamos. Una vez que conocemos que existen resistencias de valores, vamos a hablar de los que son de valores constantes. ¿A qué nos referimos a estos? Son aquellos que no cambian su valor en el transcurso del circuito. Si nosotros instalamos una resistencia que vale 100 ohmios, bueno, esa resistencia va a valer 100 ohmios en todo su trayecto que vaya a realizar el proceso de los circuitos electrónicos. Bien, entonces vamos a ver los resistores de valores constantes y se pueden presentar de la siguiente manera. Los resistores encapsulados que son de tipo DIP, fíjense, estos son los encapsulados de tipo DIP, pueden presentar configuraciones diversas por dentro. Eso lo va a determinar principalmente el código que manejamos acá y poder revisar su hoja de datos. Fíjense, en este caso de acá nosotros tenemos resistores que están independientes. Cada patita está llevando un tipo de resistencia, pero entre ellas no están unidas. Hay otros tipos, según el código vamos a encontrar que hay comunes que se van uniendo aquí internamente, que tendrán su afinidad y su aplicación en su momento, ¿no? Pero internamente ellos manejan resistencias. Y cuando manejamos los valores, fíjense aquí tenemos los códigos. Cuando tenemos los códigos podemos revisar de cuántos son esas resistencias. Por ejemplo, el código 411R6, 6R, es de 1 kiloohmio.
¿verdad? Y nos muestra que el tipo de resistencia es individual en este caso. No se van conectando entre ellos para formar un común. En acá, lo que son encapsulados de tipo zip. Fíjense, este es el encapsulamiento zip. Y vamos a revisar de que también internamente podemos tener muchas configuraciones. Por ejemplo, esta de la imagen en la cual estamos mostrando, vemos que tenemos dos pines comunes. ¿Sí? Internamente pueden estar conectados y aquí tenemos dos pines comunes de salida. Internamente podemos determinar en otro zip que tenemos solamente un pin común. Y todas las resistencias están, por decirse, en paralelo, ¿verdad? Entonces van saliendo en la parte de acá, estas salidas, y el pin común de todas estas resistencias las encontramos acá, encapsulados de resistencia zip. Muy bien. Entonces, antes de seguir en esta parte, mencionarles que las resistencias en un circuito eléctrico normalmente no, o a veces, no siempre se encuentran de tipo SMD y las normales se conocemos comercialmente, o también las de potencia. Pueden encontrarse en circuitos integrados o en esas de acá que son llamados encapsulados zip. Bien. Ahora vamos a hablar de las resistencias y vamos a mencionar cómo determinar los valores de las resistencias. Vamos a ver que en las resistencias muchas veces se manejan bandas para poder manejar colores. Tenemos las de 4 bandas, las de 5 y las de 6 bandas. El más común y comercial se podría decir que es el de 4 bandas. Ahora, también se puede decir que entre estas resistencias existen de tipos. Cuando hablamos del tipo, vamos a ver que hay un tipo comercial, tipo industrial, tipo militar, tipo estándar. Cuando hablamos de tipo comercial, estamos hablando de las resistencias que podemos acceder fácilmente y podemos ver que su rango de trabajo es de 0 grados a 70 grados centígrados, donde el valor de la resistencia no tendría por qué modificar su valor o tener una gran modificación. Si nosotros superáramos a 80 grados, bueno, la resistencia va a empezar a disipar más calor, va a empezar a fallar internamente y por el contrario empiezan a fallar estos elementos. Pueden llegar a conducir más corriente o literal no dejar el paso de la corriente eléctrica. ¿No? Empiezan a fallar. Los de tipo industrial podemos ver que ya manejan valores un poco más, de un rango más grande, que son de menos 40 grados centígrados a 85 grados centígrados. Los de tipo militar, ¿sí? Los de tipo militar ya empiezan a manejar rangos más grandes. Esto va a depender a la necesidad que nosotros manejemos. Por ejemplo, los que trabajan en la NASA realizando los circuitos eléctricos no realizan con los de tipo comercial. Están enviando algo hacia el espacio donde tienen que soportar temperaturas bajo cero o tal vez la radiación del sol es más fuerte, entonces ya van manejando de tipo militar, ¿verdad? Entonces es muy importante poder tener esto en conocimiento de que la temperatura sí afecta al funcionamiento de las resistencias. Muy bien, entonces cuando hablamos del código de color de 4 bandas, muchas veces mencionamos simplemente a esta codificación que nosotros tenemos. ¿Sí? Resistencias de 4 bandas podemos darles valores a la primera, segunda, al múltiplo y a la tolerancia. Las resistencias de 5 bandas también son conocidas como resistencias de precisión. En este caso tenemos 3 bandas para los primeros 3 dígitos, el cuarto que nos va a dar un múltiplo y el último que nos va a dar una tolerancia. El de 6 bandas, ¿sí? El de 6 bandas, nos da todos los valores que nos da lo que es el de 5 bandas, exceptuando una banda más que nos da el coeficiente de temperatura. ¿Sí? Este coeficiente de temperatura nos ayuda a determinar cuánto va a variar la resistencia interna por grado centígrado. Entonces, estas resistencias no son fáciles de acceder a un mercado comercial,
pero las que son de 4 y de 5 bandas se pueden acceder fácilmente. Acá hacemos un paréntesis y vamos a determinar lo que son las... Muy bien. En acá se les presenta cómo se debe realizar lo que es el cálculo de corriente, el cálculo de determinación del valor de las resistencias. Nosotros tenemos acá una hoja de Excel programada y lo que nosotros principal tenemos son valores de la banda 1, el color y cuánto vale ese color. ¿Sí? Nosotros podemos ver que de la banda 1 a la banda 2 hay una diferencia. Y la diferencia es de que a la banda 2 se le añade un valor más, que es el negro, que vale 0. De igual manera, al multiplicador se le puede añadir estos valores que son de oro y plata, que van a determinar una cantidad según el multiplicador. Y la tolerancia, fíjense que puede ser desde más menos 1% hasta más menos 20%. ¿No? Entonces va cambiando el rango. Lo que nosotros primero tenemos que determinar cuando estamos realizando este tipo de mediciones es, número 1, elegimos el color. En este caso vamos a elegir al primero en color marrón. Vamos a irnos al segundo dígito y vamos a elegir un color verde. Y nos vamos a ir al último y vamos a elegir lo que es un color amarillo. Y le vamos a dar una tolerancia de plata. Imagínense que en la resistencia viene esta codificación de colores. ¿Cuál es el primer paso que nosotros tenemos que trabajar? El primer paso es poder determinar el color, qué código o numérico tiene. Como por ejemplo, el marrón vale 1, el verde vale 5. Entonces, entre estos dos forman el número 15. Posteriormente, el amarillo es el multiplicador. Y si nosotros observamos acá, el amarillo en esta parte de acá vale lo que son los 10K, que se puede decir que son 10.000 unidades, que también se pueden representar como 10K, ¿verdad? Entonces, 10.000 unidades. Posteriormente a esto, sacamos la tolerancia. La tolerancia está dada en plata. Vamos a la tabla y revisamos. La plata tiene una tolerancia del 10%. Entonces, extraemos esos valores. El primer paso es extraer los valores y formar esta ecuación que tenemos acá. El segundo paso es calcular el valor ideal de la resistencia. Cuando nos referimos a valores ideales, nos referimos a calcular directamente estos valores. 15 por los 10K, ¿no? Por los 10.000. Entonces, la resistencia en este caso va a valer 150.000 ohmios. El tercer paso es el cálculo de la tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia, hablamos de cuánto puede variar el valor de la resistencia para determinar si es que la resistencia es de buena calidad o es de mala calidad. Entonces, cuando mencionamos la tolerancia de la resistencia, tenemos que agarrar el valor ideal y lo tenemos que multiplicar por la tolerancia que extrajimos de la última banda. Para plata menciona que es del 10%, ¿verdad? La tolerancia de la plata es del 10%. Este 10% que nosotros tenemos acá, tenemos que convertirlo a numérico para poder calcular. Entonces, el 10% se puede convertir dividiéndolo entre 100. En otras palabras, es 0,1. Multiplicamos los 150.000 por 0,1 y nos da el valor de 15.000 ohmios. Esta es la tolerancia que va a poder soportar lo que es la resistencia. Entonces vamos a ver acá que la resistencia 1 vamos a ir sumando. Primeramente sumamos el valor ideal con la tolerancia, lo sumamos.
y nos da un valor que son aproximadamente a los 165 kiloohmios. Posteriormente, nosotros vamos a tener la resistencia 2, que se va a manejar Perdió sobre... audio. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí. Normal. Sí, Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Estábamos en vamos a hacer un resumen. Primero tenemos que agarrar lo que es la banda de colores. Tenemos que decodificar cada color que nosotros tenemos. Se escucha muy bajito. Sube el volumen. A ver si acá está todo. Muy bien. Una vez más regresamos acá. Lo primero que tenemos que hacer es, número uno, estos valores decodificarlos. ¿Sí? Si nosotros tenemos el color marrón, ¿cuánto vale el color marrón en la banda 1? ¿Cuánto vale en la banda 2, en el multiplicador y en la tolerancia? Una vez generado esta ecuación, vamos a hacer el segundo paso, donde vamos a tener el cálculo del valor de la resistencia ideal, donde se calcula los dos primeros dígitos por el multiplicador. Después calculamos este valor ideal por el valor de la tolerancia. Para el caso de la plata es más o menos 10%, pero nosotros podemos cambiar. Si para este era más o menos 10%, vamos a generar acá para oro, imagínense que ya va reduciendo, es 5%. ¿No? Entonces, en el cálculo de la tolerancia, ahora tenemos que calcular lo ideal por el 5% que nos va a determinar la última banda, que en este caso es oro. A través de ese cálculo nosotros sacamos que la tolerancia es de 7.500 ohmios. Lo que nosotros hacemos es sacar dos resistencias. La primera resistencia es sumar el valor ideal y poder sumar esta tolerancia. Nos va a dar un valor de 157.5 kiloohmios. El segundo valor es agarrar el cálculo ideal y restar la tolerancia, ¿no? Entonces, cuando restamos, nosotros tenemos 142.5 kiloohmios. Estas dos resistencias son dos rangos en las cuales tiene que estar dentro de este rango el valor de la resistencia que vamos a medir. Vamos a ver acá. Mencionamos acá, el cuarto paso es el valor real de la resistencia. Se menciona que el valor real de la resistencia, con una tolerancia del 5%, se encontrará en el rango de R1, vamos a ver, 157.5 kiloohmios, y el rango de R2, que es 142.5. ¿Qué sucede cuando nosotros manejamos ahora la comprobación? Cuando nosotros tenemos la resistencia y medimos con el ohmímetro, con el multímetro, vamos a agarrar ese valor de la resistencia y lo vamos a insertar en esta celda de acá. Imagínense que el valor de la resistencia va a ser menor a 142.5. Entonces voy a manejar y le voy a poner 140 kiloohmios. Bueno, nosotros tenemos 140 kiloohmios que hemos marcado con el multímetro. Es el valor que nos da el ohmímetro. Y tenemos que hacer ahora comprobaciones con estas resistencias que hemos calculado aquí arriba para determinar si es de calidad. Como por ejemplo, si es de 140 kiloohmios, el valor de la resistencia es de 140 kiloohmios, es menor a R2, que es de 142.5, el componente es de mala calidad. Entonces no podemos fiarnos de este elemento porque tiene un gran rango de error que puede afectar al funcionamiento del circuito. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos? Y en este caso ahora vamos a superar lo que son los 157. Lo vamos a poner 158. 158. Entonces nos saca que también la resistencia es de mala calidad. El valor de la resistencia 158 es mayor a la resistencia R1,
que vale 157.5. El componente, por lo tanto, es de mala calidad. No entra al circuito, no lo consideramos para que ingrese al dimensionamiento de los circuitos eléctricos. Ahora, ¿qué pasa cuando está en intermedio de ellos? Está entre 142 y 157.5. Le vamos a dar un valor de 153. 153 ohmios. Entonces nos dice que la resistencia que hemos medido con el ohmímetro y nos da 153, el valor de la resistencia es mayor a R2, que es 142.5, y menor a R1, que va de 157.5 kiloohmios. El componente, por lo tanto, se denomina que es de buena calidad. ¿No? Entonces, esta es una tabla de Excel programada en la cual nosotros podemos insertar los valores de las resistencias y nos genera todo el cálculo. Vamos a cambiar simplemente este valor que da de amarillo, le vamos a poner a 1 café. Al marrón. ¿No? En este caso, fíjense que solamente hemos cambiado lo que es el marrón. Y en acá estamos determinando que ahora la resistencia es de 150 ohmios idealmente. El cálculo de la tolerancia, la resistencia no puede variar ni 7.5 ohmios, ni arriba ni abajo. En R1 nos calcula que es 157.5 y en R2 nos calcula que es 142.5. De la misma manera tenemos que encontrar el valor real de la resistencia que se va a encontrar entre estos dos valores. Posteriormente, acá podemos determinar si la resistencia cumple con estos requisitos. No tiene que ser menor a R2, en este caso es 142. No tiene que ser mayor a 157, en este caso cumple con buena calidad. Fíjense si yo solo podría 142. Entonces nos determina que el elemento que nosotros hemos medido con el ohmímetro es de mala calidad. Si superáramos una vez más lo que es, en este caso R1, de 157 ponerle 160, el valor de la resistencia R es igual a 160, es mayor a R1, el componente se considera que es de mala calidad. Entonces, estos son los procedimientos los cuales tenemos que realizar, ejemplificando a lo que es una resistencia de 4 bandas. ¿Aquí habría alguna pregunta? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de código de colores de 4 bandas, nosotros estamos mencionando justamente identificar el color y poder ver cuánto vale ese color. Tenemos la primera banda, que es un dígito, la segunda banda que representa otro dígito, la tercera banda que representa un múltiplo y la última banda que representa una tolerancia. Esta tolerancia nos da valores de arriba del ideal y abajo del ideal. No tienen que superar ni tienen que estar debajo de estos valores calculados respecto a la tolerancia. La resistencia de 5 bandas va lo mismo, solamente que vamos precisando con la primera, segunda y ahora tercera banda más. ¿No? Entonces, los múltiplos se mantienen, agregamos una tercera banda para tener un poco más de precisión. Y por último, la última banda que nos representa la tolerancia. Bien. Cuando nosotros hablamos de códigos ahora relacionados al SMD, vamos a ir viendo que se van clasificando en dígitos. Tenemos los de 3 dígitos,
que representan una tolerancia de 5%, los de 4 dígitos a tolerancia de 1%, y también existen los alfanuméricos, que según la norma europea, que es la EIA 96, también representan al 1%. La manera de poder leer estos dígitos en la resistencia SMD es la siguiente. Los dos primeros dígitos, ¿sí? Los dos primeros dígitos representan a un número entero. Y el último número representa a la cantidad de ceros que le sigue después de estos dos dígitos. Ejemplo, podemos ver acá que nosotros tenemos los dos primeros dígitos 10 acompañado de un 0, que no se escribe nada, entonces tenemos a los 10 ohmios. Podemos ver más adelante en la parte de acá que tenemos 22, 1, 22 son los dos dígitos primeros y 1 acompañamos con un 0. Entonces, esto sería igual a 220 ohmios. Si hablamos en la parte de aquí abajo, vamos a ver que tenemos 103. 1 y 0, los dos primeros dígitos van a representar valores enteros. Y el número 3 va a ser la cantidad de ceros que nosotros tenemos. Podemos ver que 10 y estos 3 ceros, los 3 ceros podemos convertirlos en K, ¿no? Entonces, por esa razón sale de acá 10 kiloohmios para este valor de la resistencia. También en estos 3 dígitos se puede presentar este tipo de resistencias, que son valores en los cuales son muy mínimos y se tienen que amplificar con esta R. Y esta R significa una coma dentro de lo que son los valores numéricos. Ejemplo acá, el primer dígito es un número entero, R es una coma, y el último dígito también es un número decimal. Entonces vemos que acá podemos representar acá 1R0. ¿No? Entonces aquí podemos leer de que 1R, 0. 1,0 es igual a 1 ohmio. Este tipo de resistencias cuando son bajas encontramos en los circuitos eléctricos, normalmente son resistencias que trabajan como tipo o puentes o también pueden trabajar como tipo fusibles. Después encontramos este tipo de resistencias, 2R2, 2,2 ohmios, 4R7, 4.7 ohmios. Entonces tenemos esas dos variaciones en lo que son de 3 dígitos. Posteriormente, cuando hablamos de 4 dígitos, ya mencionamos que su tolerancia va al 1%. Ahora ya no son los dos primeros dígitos, ahora van a ser los 3 primeros dígitos, van a representar números enteros. Y el último va a representar lo que es la cantidad de ceros. Veamos acá, 3301. Los 3 primeros dígitos son 330. Y el último dígito representa un 0. Entonces hacemos la sumatoria y vemos de que eso representa a 3300 ohmios. O si convertimos, también podemos escribir como 3.3 kiloohmios. Fíjense acá, tenemos los 3 primeros dígitos, 470, y el último dígito nos indica cuánta cantidad de ceros vamos a aumentar a los 3 dígitos. En este caso es 0, no se añade nada, y el valor de esta resistencia en esta codificación es de 470 ohmios. De la misma manera en el primero tenemos los 3 primeros dígitos en 100, el último no añadimos nada, entonces el valor de este código en resistencias es de 100 ohmios. Esta variación, cuando los valores son bajos, encontramos también que la parte de los numéricos representan los números, los dígitos, la R sigue representando la coma, y el último podemos ver que es una decimal, ¿no? Es una parte decimal que son 1 o 0 o 2 dígitos. En los primeros casos de acá vamos a ver que 0 ya es el primer dígito, coma, y 47 serían los decimales. Entonces, esta resistencia es de 0.47 ohmios. En acá podemos ver que 4 es el primer dígito,
coma, y 70 serían lo que son los decimales. Entonces aquí vemos la resistencia que vale 4,7 ohmios. Según la norma europea, que es la EIA, encontramos codificaciones alfanuméricas. Cuando hablamos de codificaciones alfanuméricas, estamos hablando de que se codifican 2 dígitos y una letra para poder determinar cuánto vale el valor de la resistencia. Y todo tiene que ser extraído de esta tabla. Un ejemplo, la resistencia en la parte de acá vale 0,1, ¿no? 0,1 es el dígito. Pero este dígito tiene que entrar dentro de esta tabla para determinar cuál es el valor de la resistencia. Vamos a encontrar que el código es 0,1, pero la resistencia vale 100 ohmios. Y C va a ser el multiplicador. Encontramos en la tabla, nos vamos a C, entonces encontramos que C vale 100. Y lo que nosotros nos queda hacer es multiplicar 100 por 100. Y el valor de esta resistencia sería sobre los 10K para esta codificación. Aquí podemos encontrar más ejemplos, ¿no? Tenemos 2 codificaciones, la parte numérica y la parte del multiplicador en una letra. Entonces vemos que en acá encontramos 12. ¿Cuánto vale 12 en lo que son el código numérico? Nos situamos sobre 12 y encontramos que 12 vale 130. Ahora, X. ¿Cuánto vale X? X vale 0,1. Entonces tenemos que multiplicar 130 por 0,1. En este caso nos da valores de 13 ohmios. Veamos el número 18. 18. Buscamos el número 18. Nos da valores de 150. B, que es el multiplicador, es de 10. Entonces 150 por 10 es igual a decir 1500 ohmios, o también mencionar como 1.5 kilo ohmios. Entonces, en la norma de IA se manejan dos tipos de codificaciones. Las que son numéricas, que extraemos de esta tabla, y las que son alfabéticas, las de letra, que son los multiplicadores, que cada letra representa un multiplicador en la parte de aquí. ¿Hasta aquí habría alguna pregunta? En el caso de en el caso de resistencia de precisión, ahí ya no cita este porcentaje, ¿cómo sería el cálculo? Eso está referido a lo que es las de 5 bandas, ¿verdad? Sí, sí, esas. Ok, vamos a venir entonces acá. No es muy diferente a la de 4 bandas. Sí, lo que nosotros tenemos que sacar entre resistencias de precisión son los 3 valores, dígitos que nosotros encontramos acá. Vamos a hacer el ejemplo. Bien. Imaginemos que la resistencia, primeramente, es de color café. Seguido es un color rojo. Y por último es de color 5, perdón, de color verde. Y nos da una tolerancia que es de café. Perdón, es un múltiplo que es de color café. Y la tolerancia que nos va a dar en oro o en plata, la vamos a utilizar la de oro, que es de 0 más 5 más menos 5%. Lo primero que necesitamos hacer en esta parte de acá cambió ahí se puede apreciar lo que es la diapositiva de resistencias. Muy bien. Mencionábamos que
En el de 5 bandas estamos agarrando diferentes colores. En el primero hemos agarrado café, en el segundo rojo, en el tercero verde, en lo que es el multiplicador color café y en la tolerancia lo que es el 5%, ¿verdad? Entonces necesitamos anotar estos números. Primeramente anotamos, el primer dígito vale 1, el segundo dígito vale 2, el tercer dígito vale 5 y el multiplicador es por 10. La tolerancia nos dice que es un valor de más o menos 5%. Muy bien. Lo primero que hacemos es este cálculo de que tenemos acá. 125 por 10. Nos da un valor de 1250. Entonces venimos acá y decimos que es un valor de 1250 ohmios y aumentamos la tolerancia de más o menos el 5%. Esa es la manera de poder calcular el valor de la resistencia. Ahora, aquí faltaría, ¿no? Poder determinar cuáles son los rangos en los cuales tiene que estar la resistencia real. Tendríamos que sacar R1 y sacar R2 con la finalidad de poder comparar. Que no supere R1 y que no sea valor debajo de R2 para poder determinar si esta resistencia es de buena calidad. Sin la tabla de valores que nosotros tenemos acá, podemos utilizar el multímetro para poder determinar el valor de las resistencias. Lo que nosotros hacemos cuando aprendemos el mundo de la electrónica, siempre pasamos poder decodificar estos valores de las resistencias que nos dan. Si nos dan en color café, en color amarillo, en color café y tenemos la tolerancia de plata. No, nos dan el valor que nosotros podemos aproximar en la parte matemática, pero también se puede determinar a través de un multímetro y poder saber cuánto es ese valor de la resistencia. En las SMD también. Sí, 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 en las SMD también, pero hay que tener cuidado. Vamos a poner en la parte de acá. Nosotros tenemos circuitos variables que muchas veces son íntegros con varios componentes. Cuando tenemos una placa electrónica de SMD, o cuando nosotros medimos resistencias que están dentro de circuitos eléctricos, hay que tener muy en cuenta de que estas resistencias estén conectadas en serie. Imagínense que esta es una línea y esta es otra línea del conductor. Tenemos a la resistencia, la vamos a llamar R69 o R67. Este valor de resistencia es la que queremos medir según catálogos, según diagramas eléctricos que hemos visto. ¿Qué sucede? En el diagrama o catálogo nos dice que R67 tiene un valor de 1 kiloohmio. Muy bien. Cuando nosotros medimos con el multímetro, voy a venirme con otros colorcitos, venimos con una punta del tester hacia acá. Wow. Hacia acá. Ahí. Y venimos con otra punta del multímetro en la parte de acá. Las dos tienen que estar en paralelo, ¿verdad? ¿Qué sucede? En los circuitos muchas veces hay componentes que están en paralelos a esta resistencia. Entonces puede venir otra resistencia que de igual manera lo vamos a llamar, este va a ser ahora R68. ¿Sí? R68, en este caso ahora vale igual a 1 kiloohmio. Cuando hacemos cálculo de resistencias en paralelo y están en paralelo y son del mismo valor, el valor medido que vamos a tener en el ohmímetro, este va a ser a la mitad. En este caso va a ser de 0,5 kiloohmios o va a ser igual a 500 ohmios. Suele suceder.
¿no? Entonces, estamos midiendo un valor, pero en la hoja de datos del diagrama nos presenta otro valor y decimos, oh, esta resistencia está mal. No, puede darse el caso. O puede darse el caso de que estén manejando circuitos con resistencia, capacitor y bobinas, que se conocen los circuitos CL. Y acá, en vez de otra resistencia, tenemos una bobina. En el momento en que nosotros hagamos la medición de esta resistencia, vamos a ver que la corriente de medición va a ir directamente por la bobina. Y la bobina es un conductor, simplemente que está envuelto. Entonces, la resistencia les va a marcar aproximadamente, voy a ponerlo acá. La resistencia les va a dar aproximadamente a 0, ¿no? Porque no están midiendo el valor de la resistencia, están midiendo el valor de todo este circuito eléctrico. Entonces, necesariamente para poder determinar este tipo de valores, cuando están en las placas y componentes electrónicos, muchas veces es necesario extraer los elementos. Una vez extraídos los elementos, en este caso va a ser 67, poder determinar ahí cuánto está midiendo. Y según el multímetro, este tendría que darnos un valor aproximado a lo que son los 1 kiloohmios. Ese es un ejemplo, es algo que puede suceder en la parte práctica, sobre todo cuando estamos revisando circuitos que ya están trabajados. Pueden ser placas de celulares, placas de computadora, fuentes de trabajo, fuentes de alimentación. ¿No? Entonces son casos que se suelen dar. Muy bien, ¿aquí habría alguna pregunta? Si no, nos vamos a pasar en este caso vamos a dar un periodo de 5 minutos, para el cual vamos a hacer un pequeño descanso. Disculpe, algunas veces los inductores traen una resistencia dependiendo del número de vueltas. No necesariamente son 0 ohms. Buenas noches, te escuché muy bajito. Sí, perdón. Comentaba que algunas veces los inductores son como tipo resistencias y tienen definida una resistencia interna que muchas veces no es necesariamente 0 ohms. Muy bien. Me ha tocado ver de 180, 120 ohms como una parte real y no imaginaria como puede ser un inductor. Ok, entonces vamos a colocarlo acá para que no haya este tipo de confusiones y gracias por la aclaración. El valor de esta resistencia va a ser muy baja. Como se menciona, hay resistencias que son de 180 ohmios, pero normalmente a veces suelen ser de entre 100 ohmios para abajo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Lo que sucede es que nosotros queremos medir 1 kiloohmio y estamos midiendo 100 ohmios. Cuando medimos continuidad, vamos a ver que la continuidad va a pasar por acá, hace cortocircuito y nos marca el timbre. Y decimos, no, aquí está el elemento que está en corto. Y lo que no estamos viendo es de que todo este circuito está en paralelo y no estamos midiendo solamente un elemento, estamos midiendo varios elementos que están actuando en resistencias. Y estas resistencias bajan su valor cuando están en paralelo y cuando estamos con 1/3 más también suele bajar mucho más. Muy bien, entonces aquí vamos a darnos un receso de 5 minutos y regresando vamos a ver lo que son las resistencias variables.